La violencia política en la actualidad se presenta como un medio para dominar a otros y establecer, cambiar o preservar un determinado orden social. La constante relación entre el poder y la violencia hace que la violencia política sea compleja y cree determinados conflictos sociales. A partir del video, la violencia política se presenta en la relación entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, los cuales piensan que la guerra es la única solución ante un orden social determinado, impuesto. Es por eso que esto crea muchos conflictos sociales, como son la discriminación, la exclusión racial, etcétera. Como bien sabemos, la época del conflicto armado interno en el Perú fue el periodo más grave y violento de la historia de nuestro país, ya que se luchó contra el terrorismo por más de 10 años. Las causas principales del conflicto armado, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fueron la decisión política de Sendero Luminoso, la orientación de la ideología de Sendero y el centralismo. Por un lado, como ya lo mencioné anteriormente, la decisión política del Partido Comunista Sendero Luminoso, quien estaba liderado por Abimael Guzmán, quien fue el que dio inicio a la lucha armada. Por otro lado, Sendero quería principalmente orientar la ideología del marxismo, leninismo y maoísmo a todo el pueblo peruano principalmente, sin buscar el poder del Estado. De esta manera, debido al centralismo que fue cuando se le daba prioridad más que todo a Lima y se dejaban las provincias de lado, esto ocasionó inexistencia del Estado, mayor pobreza, discriminación y exclusión social. Además, el Estado abandonó la educación en las provincias y como la mayoría de los estudiantes pensaba, creía que el maestro era quien tenía la razón y seguían todo lo que se les decía, fue así como Abimael Guzmán, quien era profesor en una universidad de Huamanga, impone esta ideología comunista a los jóvenes universitarios, de manera que se incluyan al PCP Sendero Luminoso. Bueno, en la visita que realicé al museo El Lugar de la Memoria, rescaté dos testimonios de dos personas, en este caso de Toribia Casa Carrasco y de Ramiro Niño de Guzmán. Bueno, Toribia nos habla en su testimonio de que ella fue víctima de la violencia acaecida en Ayacucho. Bueno, ella fue desplazada de Ayacucho hacia Apurímac, víctima de la violencia de los terroristas. Ella temía a que sus hijos sean asesinados, como lo fue su cuñada y su hermano, en el cual ella, conjunto a unos compueblanos, huyeron, junto también a unos niños huérfanos, hacia los montes cercanos donde padecieron de hambre. Por otro lado, nos habla Ramiro Niño de Guzmán, nos dice que en la violencia que hubo en Ayacucho, víctima de todo este tramo de violencia, fueron víctimas de entre los bandos de Sendero Luminoso y de la Fuerza Armada, en el cual ambos bandos abusaban de los compueblanos, en el cual uno no se daba cuenta en quién poder asociarse. ¿Cuál es su nombre? Fabiola Ore Pariona, ¿Cuántos años tiene? 57. ¿Ha sido afectado por la violencia política? Sí, gravemente ha habido varios muertos, desaparecidos, heridos, mucha violencia, violaciones a las mujeres. ¿En qué parte del Perú fue donde le afectó eso? En Ayacucho. Ya, gracias. Todo comenzó con un descontento social por el cual pasaba el Perú en ese tiempo, como es la protesta que se realizó en Ayacucho. Esta protesta trajo consigo una nueva ideología social, que se logró esparcir mediante la educación. En ese momento las personas consideraban que era muy importante, ya que era lo único que podía lograr de que salieran de los problemas que ya tenían. Inclusive, en ese momento los profesores eran considerados los dueños de la verdad, por lo cual ellos debían ser obedecidos. Esto logró que se recaudaran estudiantes para que los apoyaran,
y al tener una gran cantidad de seguidores, esto contribuye a que el terrorismo llegue a todo el Perú. De cierto modo, el Estado también contribuyó con su desinterés. Por ejemplo, en el gobierno de Alan García fue el momento en el cual, durante su periodo, se realizaron muchos ataques de violencia por los grupos subversivos. Finalmente, consideramos que con este video esperemos que se tome conciencia con todo lo que ha pasado al Perú anteriormente durante este periodo y que no se vuelva a desatar ese nivel de violencia que se vivió.